El prota nos dice que el orco que había invocado Jerry en la sala de inicio era más una invocación de Jerry que un orco normal, que no había forma de que la prueba real no fuera diferente. El prota piensa lo que ha practicado no está funcionando. El prota se pregunta que si hay alguna técnica que pueda usar ahora mismo. Que si no puede pensar en algo, morirá. El prota nos dice que pensaba que los orcos eran monstruos más estúpidos y de grado bajo. Que pensó que podría enfrentarse a dos de ellos a la vez ya que eran orcos enfermos, pero solo se tambalearon un poco después de ser golpeados directamente por su habilidad Shock. El orco le dice que él es un humano muy débil. El prota dice que a ese ritmo va a perder. Un orco le dice a otro que se quede ahí que él se va a enfrentar a ese humano por su cuenta. El prota piensa que no tiene muchas habilidades que pueda usar ahora mismo. Que sería cortado por esa hoja de las selvas y utiliza las artes marciales cuerpo a cuerpo de menor grado. Que tiene dos habilidades activas, y ya que Shock no funciona en él. Que solo le queda una habilidad. El prota usa la habilidad Pasos de Conducción, y vemos cómo logra acabar con el orco. El otro orco piensa que increíble. Que su hermano fue acabado por ese tonto que estaba al punto del colapso. El prota se dirige hacia el otro orco, usando la habilidad Pasos de Conducción. El otro orco piensa que ese tonto, que su cuerpo está temblando, que debe haber usado toda su resistencia después de bloquear los ataques de mi hermano. El orco dice que no será capaz de bloquear su ataque estando tan agotado. El orco se pregunta que dónde se fue, y vemos como el prota se movió a la espalda del orco usando la habilidad Pasos de Conducción. Y vemos como el prota acaba con el orco. El prota dice que pensó que iba a morir, que lo subestimó, que casi pierde la vida. Que la condición más baja para completar la misión es matando 3 orcos. Que podría irse después de matar uno más, pero que eso sería un desperdicio de posibles recompensas. Que sin embargo, casi muere por un solo orco. Que tiene que acumular más experiencia en batalla. Que por supuesto, no planea enfrentarse a ellos, y vemos como el prota saca una trampa. Un orco pregunta que si los exploradores aún no han regresado. El orco dice que demonios está pasando. Otro orco dice que jefe, que 14 orcos han desaparecido en acción. Otro orco dice que no tienen excusa. El jefe orco dice que eso es definitivamente obra de los humanos. Que todos los que se puedan mover, tomen sus armas y reúnanse. Otro orco dice que sin embargo, la mayoría de ellos están enfermos con fiebre alta y no se pueden mover. El jefe orco dice que por eso se tiene que ocupar rápidamente de esto. Pregunta que si quieren ser asesinados por humanos después de que la enfermedad empeore. El otro orco dice que no lo había pensado. Que llamara a todos de inmediato. El jefe orco dice que aquella persona que se metió contra los orcos de pluma carmesí, pagarás el precio de tus propias acciones. Que clavara su cabeza en una pica, que lo cortara en pedazos y se lo dará a las bestias, y verá cómo se pudre lentamente. Y vemos como ahora 2 orcos están hablando, uno dice que le duele mucho. El otro dice que los obligan a explorar mientras están enfermos, que es brutal, y vemos como uno de los orcos cayó en una trampa. El orco desde arriba le pregunta que si está bien. El otro orco dice que es una trampa. Nos dicen que reducir su movilidad usando trampas y veneno es más que suficiente. El orco dice que ya le han apuñalado. Que eso es. El orco de arriba dice que solo esperé que lo sacara de, y vemos como una sombra aparece a la espalda del orco. Y vemos cómo era el prota. El orco grita que un humano. El orco le dice al prota que va a acabar con él. El prota dice que muy bien, que sus objetivos coinciden. Vemos como el prota empieza a chocar su espada con el orco. El prota piensa que sería malo si tuviera que enfrentarse a 7 orcos a la vez, pero que por ahora esto es manejable. El prota nos dice que creía que sería capaz de ganar contra 2 orcos si utilizaba los pasos de conducción lo mejor posible. Pero ¿qué pasa si se queda sin poder mágico y no pueda usar sus habilidades? Que después de pensarlo mucho, decidió crear situaciones de 1 contra 1. Que gracias a eso ha llegado a ser capaz de enfrentarse a los orcos hasta cierto punto sin usar las habilidades. Que no es por mucho, pero que se está haciendo más fuerte. El prota usa la habilidad Pasos de Conducción, y acaba con el orco. El otro orco logra salir y vemos cómo ve a su hermano muerto. El orco dice que sus camaradas de la zona no lo dejarán pasar. El prota dice que muy bien que los traiga. El orco se va mientras le dice al prota que solo espere. El prota piensa que solo tiene que decirle dónde está el grupo, y vemos cómo acaba con el orco. Y vemos cómo el prota le quita los colmillos. El prota piensa que tendrá problemas para resolver esa misión.
El prota dice que su inventario está lleno de armas que tomó de los orcos. Que solo ha cogido sus colmillos ya que no sabe cuál es la parte más cara. El prota dice que a plena potencia mágica, puede usar shock 6 veces, y pasos de conducción 4 veces. Que si usa sus habilidades activas, no tiene problemas para enfrentarse a 2 orcos a la vez. Que 14 orcos más y completa la búsqueda. Que si esa mujer de pelo negro le quita la bonificación de limpieza por primera vez después de tanto esfuerzo. El prota dice que tiene que darse prisa, y vemos cómo llega a la aldea de los orcos. El prota piensa que es demasiado tranquilo. Que no hay orcos pasando o haciendo guardia. Que debería colarse. El prota entra a la aldea y se pregunta qué es ese hedor. El prota ve a unos orcos y piensa que es tan enfermo que no se pueden mover. Que parece que pueden completar la búsqueda más rápido de lo que pensaba. Que después de ver que no se pueden resistir. Que no Flacui. Que ha acabado con innumerables oponentes en ese estado en la sala de inicio. Un orco dice que ayuda. Que duele mucho. El prota piensa que lo siente. Pero que para él, solo es un trozo de carne. Que al menos te mostrará algo de piedad y acabará con él rápidamente. Y vemos como el prota acaba con varios orcos. El prota piensa que desde que mató 29, que uno más y despeja la búsqueda. Y vemos como el prota nota la presencia de un orco, y se esconde. El orco dice que rastros de un humano. Le ordena a los otros orcos que busquen en los alrededores. El prota piensa que mierda, que estaba tan absorto en ello que no se dio cuenta de que se acercaban. El jefe orco piensa que un ser humano entró a su aldea mientras ellos estaban explorando. Que no puede pensar con claridad debido a esa maldita enfermedad. Que debería haber dejado algunos guardias. El prota nos dice que si el jefe orco estuviera en condiciones normales, entonces habría notado el olor a sangre que sale del convertizo. Pero que ahora solo es un orco enfermo. Y vemos como el jefe orco choca con una trampa del prota y cae en el suelo. El jefe orco pregunta qué demonios. ¿Qué eso qué significa? Que si un hilo de pescar. El prota ataca al jefe orco para acabar con él, y vemos como el jefe orco logra protegerse con su brazo. El jefe orco dice que no lo subestimes. Que él es el mayor. Usa la habilidad flecha de fuego. Vemos como 4 flechas se dirigen hacia el prota. El prota usa la habilidad pasos de conducción. El prota nos dice que podía imaginar los movimientos acrobáticos que esquivaban las flechas por un estrecho margen en su cabeza. Que era porque podía ver la ruta de movimiento de la habilidad de alta dificultad flecha de fuego. Que sin embargo, debido a que su habilidad física y experiencia eran escasas, perdió el equilibrio, y vemos como una flecha de fuego impacta con el hombro del prota. El orco jefe le pregunta al prota qué le parece su magia. Que se asegurara de que muera quemado. El prota dice que sin embargo, tiene una habilidad pasiva que siempre está activa. Aparece una pantalla de estado que dice: resistencia mágica de grado mínimo. Grado mágico. Tipo pasivo. Ayuda a resistir el poder de la magia. Reduce el daño causado por la magia en un 2%. Reduce el poder de la magia del primer círculo en un 10%. Reduce la magia de segundo círculo en un 5%. El prota nos dice que normalmente, habría recibido un daño continuo por el fuego en su hombro. Pero que gracias a la resistencia mágica, se apagó después de arder un poco. El jefe orco dice que eso es increíble, y vemos como el prota acaba con él. Los otros orcos le dicen al prota que humano. No se lo perdonarán. Aparece una pantalla de estado que dice has cumplido con la condición de matanza de orcos enfermos. Que si quiere terminar la misión, el prota le pregunta que si en serio va a preguntar eso. Que despejar misión. Aparece una pantalla de estado que dice: has completado la misión de caza de orcos enfermos. Has cumplido con la condición de la matanza. Recompensas básicas: 3000 monedas, encanto del turco. Bonificación del primer modo de matanza. 15.000 monedas, puntos de estadística adicionales más 2, calculando un proceso de despeje. La fuerza ha aumentado en 2. Destreza ha aumentado en 1. Poder mágico ha aumentado en 1. El prota piensa que otra vez fue el más rápido. Que pasos de conducción fue inesperadamente útil. Que parece que su efecto será mejor a medida que su destreza sea mayor, así que podrá todas sus estadísticas de bonificación en la destreza, y por último la varita que consiguió a lo último. Aparece una pantalla de estado que dice varita de anciano orco sin nombre. Grado: magia de bajo grado. Tipo: varita. Que aunque esté hecha de palos normales, ha estado imbuida de poder mágico durante mucho tiempo.
Reduce la tasa de consumo de poder mágico en un 1% al activar una habilidad. Aumenta la velocidad de activación de la habilidad en un 1%. El prota piensa que es solo un 1%, pero que es mejor que nada.